Compañeros, muchísimas gracias por estar en este momento con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Paz, que no ha querido dejar pasar este momento, no solo por recordar una vida, sino por recoger esas maravillosas lecciones que nos ha dejado nuestro querido Luis Espinal Camps. Inicialmente vamos a dar la palabra a Hernando Calla como presidente de la Asamblea de Derechos Humanos Departamental La Paz. Aló. Queridas amigas, queridos amigos, les agradezco infinitamente su presencia, sobre todo en estas condiciones en las que nos hemos visto inundados hace unas par de horas. Y por lo tanto, gracias por llegar, a los que pronto incluso han llegado algunos antes, mucho antes, y a los que recién están llegando, y a todos aquellos que han sido parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que han hecho inclusive el esfuerzo de venir desde sus lugares de residencia. Voy a mencionar aquí a mi amigo Matías Preswick, que viene desde Coroico, y también agradecemos la presencia de nuestra compañera, la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, que está viniendo desde Tarija. Y lo mismo quisiera agradecer a nuestros invitados de honor que nos acompañan en esta privilegiada ocasión, en el sentido de que, si bien recordamos un hecho fatídico, es un privilegio tener a los amigos personales de Lucho Espinal con nosotros, a los cuales vamos a escuchar muy atentamente. Y también, finalmente, permítanme agradecer a mis compañeras y compañeros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, que se han movido ahí como ardillas para poder lograr unas cositas así muy agradables, y también unas que vamos a saborear al final, y también para una serie de detalles que de pronto nos han permitido ornamentar. Antes de olvidarme, quisiera también hacer presente la bienvenida de la directora de la Cinemateca, doña Mela Márquez, quien no puede en este momento acompañarnos, pero nos ha dejado un jarrón con unas flores como para darnos una calurosa bienvenida. Dicho esto, entonces quisiéramos pasar ya al testimonio de los compañeros que van a hablar sobre las distintas facetas de Lucho Espinal, y empezando por Marina nos va a indicar. Gracias. Muy buenas noches. Queremos agradecer la presencia de nuestros amigos, Gato Salazar, la querida Gloria, Alfonso Gumucio, está aquí Hans Müller, gran amigo de Luchito, Gastón Lobatón, y con seguridad todos y cada uno de ustedes que han jugado un rol importante en esta construcción de lo que fue la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, con la mirada puesta en lo que decía Lucho, gastar la vida por los demás. En este afán vamos a dar la palabra a la compañera Gloria Ardaya. Ella nació en Lagunilla, Santa Cruz, doctora en Sociología, docente universitaria e investigadora. Ha publicado más de una centena de artículos en libros y revistas especializadas en Bolivia, América Latina, España, Estados Unidos.
Ha publicado más de una decena de libros sobre democracia. Sin embargo, creo que la acción militante de Gloria es la que agradecemos y felicitamos. Gloria, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Cuando yo conocí a Lucho Espinal a finales de la década de los 60, recién llegado al país, España y Bolivia tenían muchísimas similitudes. Él venía de una dictadura y nosotros vivíamos una democracia, digamos, ¿no? Tuvimos algunas cosas en común. Creo que ambos países, nosotros menos, ellos más, éramos mestizos, pero fundamentalmente no éramos países democráticos. Y juntos aprendimos en este país a hacer política, a comprometernos con el país y a pensar después de muchísimas décadas en lo que sería la democracia en nuestro país. Creo que ese es uno de los aprendizajes que yo rescato muchísimo de haber vivido en la comunidad Los Piadosos, que aquí estamos muchos presentes, y recordando a Lucho Espinal como un hombre íntegro, con toda la extensión de la palabra. Entonces tuvimos un proceso común de aprendizaje, a ser demócratas, y como todos sabemos, hubieron muchos de nuestra generación que nunca se hicieron demócratas, usaron la democracia para llegar al poder y no soltarlo nunca más. Así empezamos Los Piadosos, una experiencia inédita, pero no solo comenzamos a ser demócratas, a ser políticos, a hacer política. Éramos pocos los que hacíamos política partidista, pero los demás toditos hacían política. Yo recuerdo como el primer texto político de Lucho Espinal como sacerdote que era aquel famoso documento Evangelio y Violencia. Muchos de ustedes no lo recordarán, pero que tuvo un impacto muy grande en el país, donde por primera vez se denunciaba a la dictadura militar. Como les dije yo, desde la militancia política, pero él no solo desde la escritura, sino también desde la acción, llevando y trayendo a compañeros, porque vivíamos en una comunidad muy plural, donde un día apareció un compañero trotskista, otro día apareció un compañero del Partido Comunista a vivir con nosotros en una supuesta clandestinidad, pese a que muchas veces nos allanaron. Nunca olvido la noche del matrimonio del Godito, donde nos interrumpieron la fiesta, el festejo, porque hubo un gran allanamiento. Digo, era una comunidad plural y abierta. Habían curas, militantes, y hasta el padre Arrupe nos escribió una carta para recomendarnos buena compostura, para recomendarnos no meternos en exceso en la política. Y el tener la comunidad Los Piadosos no gustaba mucho, por supuesto. Pero debo decir que en esa comunidad fue mi mejor escuela, humana, política, de acción, de compromiso con el país. En esa comunidad nunca nos aburrimos. Por supuesto también peleábamos, de todo, de política, de criterios, y sobre todo de la vida cotidiana, porque Lucho era el hombre de la casa, el que arreglaba todo.
Los otros compañeros no tanto, no hacían tanto las cosas domésticas. Y con el Pasla yo me peleaba, porque mi hijo iba y le dejaba, que ahora tiene 53 años, que está aquí con Lucho Espinal, le desbarataba los libros y le hacía en su cuarto cualquier cosa. Y un día vino el Pasla y me amenazó. Lo que tu hijo haga en mi cuarto, yo haré en el tuyo, me dijo. Bueno, un día mi hijo fue e hizo sus necesidades básicas en su cuarto y el Paslita se ha muerto sin cumplir su amenaza, ¿no? Entonces, como feminista incipiente yo entonces, que yo criticaba muchísimo la gran división sexual del trabajo, también aprendí que esa gran división sexual del trabajo podía deconstruirse, porque Lucho Espinal cocinaba, cuidaba a los niños, ¿sí? Arreglaba la casa, hacía todo, no tenía ningún problema, en cambio otros no hacían tanto, ¿no? Entonces, aprendí que la división sexual del trabajo puede deconstruirse y podemos lograr, ¿no es cierto?, igualdad en el trabajo, sobre todo en los trabajos del cuidado. Esa división sexual del trabajo puede cambiarse porque, les digo, él participaba en todas las tareas. Luchito Espinal era un hombre completo, no exagero, íntegro, generoso, vivió generoso, valiente e intensamente como cura, como artista. Por ahí vamos a ver varias de sus obras, como cineasta, como amigo, como profesional, como electricista, como arreglador de todos los desperfectos domésticos de la casa. Pero quizás muchos no saben que también era muy mordaz, hacía unas bromas de humor negro perfectas, ¿no? Y yo siempre lo interrogaba, ¿no? Para ti, ¿quién es el mejor director de cine? Fulano. Para ti, ¿quién es el mejor periodista? Perengano. Y algunos de esos están aquí, no voy a decir sus nombres, ¿no es cierto? Era absolutamente austero en su vida. Pero esta vida que él tuvo de múltiples empleos, yo digo, en la actualidad diríamos, parece mujer que hace un montón de todos los trabajos en el mundo público, en el mundo privado. No la tuvo fácil tampoco. Fue vetado, fue criticado, fue expulsado de algunos lugares, como de presencia en la huelga de hambre, por ejemplo, y muy criticado. Sabíamos de las amenazas que sufría por las denuncias que hizo y las que iba a hacer, las que tenía preparadas, ¿no es cierto? Pero él siempre nos enseñó que la vida era para gastarla en los demás. Lucho Espinal realmente era mi hermano amado, y cuidaba a mis hijos como a sus sobrinos. La primera llamada que recibí ese fatídico 22 de marzo a las 8 de la mañana de algún funcionario de Fides que preguntaba: Luis Espinal, yo miro la casa, ellos vivían en el primer piso, el saludo era golpearles con el zapato, no contesta y le digo: ya salió, ya fue a Fides. Cabe decir también que él era súper puntual en todo. 10 minutos después vuelve a llamar la misma persona y me dice: ¿fue a dormir? Creo que es la pregunta más fatídica que me hicieron, porque días antes alguien vino a decirnos: le van a dar
un acto ejemplificador a Luis Espinal por todo lo que hace aquí en el cine. La segunda, como les digo, la llamada me heló el corazón. Pero él era tan ordenado que cosa que usaba la dejaba intacta. Y se me ocurrió bajar a su habitación y tocar el baño, si estaba mojado. Tocar la toalla, si estaba mojada. Subo con el alma hecha un chuño y le digo, no ha venido a dormir. Ese rato Lucho Alegre dormía, entonces fui y lo desperté, por supuesto, y porque él no dejaba rastros de su andar, no dejaba ningún desorden. Volví al teléfono y le dije a mi interlocutor, no vino a dormir. Eso no había ocurrido nunca en su vida. Ese momento, desperté a Lucho Espinal y empezó nuestro calvario. Empezar a buscarlo. Primero fuimos a la compañía, hablamos con el provincial de entonces, el padre Blayot, que nos escuchó atentamente y ordenó al padre Pérez Aribarne, 9 de la mañana, que haga la denuncia de su desaparición. El padre Víctor Blayot había sido compañero de Luis Espinal en el teologado, en alguno de los estudios, y fue muy firme con nosotros y él se comprometió a la búsqueda de Luis Espinal desde el primer momento. Y Radio Fides cumplió con su tarea, con su papel importante en la denuncia de su desaparición. Una vez confirmado su asesinato, Alegre y yo no dejamos de pensar que su muerte era un asesinato político. Pero la Compañía de Jesús había decidido que Luis Espinal tenía que ser enterrado el día domingo. Pero para nosotros era importante que Lucho Espinal recibiera los homenajes que solo Bolivia da a sus héroes y luchadores. Y el lunes asistimos, logramos convencer a Blayot de que el entierro sea el lunes. Y el lunes asistimos a uno de los funerales más hermosos. Todos sufrimos su muerte, por supuesto. Mi hijo Luis Ernesto, su primera reacción cuando le comuniqué su muerte, lo primero que dijo, ¿y ahora quién va a arreglar mi bicicleta? Mariana, tenía menos de 5 años. Mami, llévalo al hospital a que lo cure. Es tu culpa, llévalo al hospital para que lo cure. Una niña pensaba en su resurrección. Y está con este acto Luis Espinal siendo reivindicado y resucitado, porque no conozco pueblo ni ciudad en este país que no tenga una calle, una escuela, un hospital, cualquier sala que rememore su paso por este país que él lo eligió como suyo, como todos sabemos. Entonces, y por supuesto, desde la comunidad y desde nuestra palabra pobre, reivindicamos que él sea beatificado, porque lo merece por toda su participación política, social, artística, como enseñante que nos dejó en este país. Cuando le planteé a la Compañía de Jesús que trabajemos en su beatificación, me dijeron, es muy complicado, necesitamos milagros.
y les confieso, yo soy un milagro de Luis Espinal. Yo, el 15 de enero, tenía a Artemio Camargo a mi lado, que me protegía físicamente, pero las varias horas que estuve en el silencio bajo la cama, solo hice rezarle a Lucho y pedirle que me cuide y que si moría, que cuide a mis hijos. Entonces, estar viva para mí es un milagro que estoy dispuesta a decirlo en cualquier parte. Te pedí que me cuides y me cuidaste, Luchito. Es cierto, Luchito, el país no necesita mártires, ni te queríamos mártir. Te queríamos con nosotros aquí, construyendo democracia y haciendo política, pensando en la política como en la posibilidad de construir una comunidad donde todos nos sintamos integrados juntos, pensando en el futuro y luchando por el futuro de esta patria que merece mejor destino, ¿no? Como la posibilidad, decía, de construir futuro, de diseñar, de dar esperanza, y en momentos de tanta confrontación y autoritarismo que todos sufrimos. Tenemos que retornar a los cauces democráticos. Y Luchito, cuánta falta nos haces en este momento. Yo siempre pienso, ¿qué diría Lucho Espinal de esto? ¿Cuál sería su opinión? Porque siempre tenía una opinión absolutamente lúcida, sensata, sin rencores, porque ya todos sabemos, el rencor, el resentimiento no produce proyecto de país. ¿Y quién más él, que había perdido a su padre y quedado huérfano en la Guerra Civil Española? Él no odiaba a nadie, solo quería construir. Yo creo que él sigue cuidándonos, al menos está a mi lado siempre. Sigue cuidando a Bolivia, y porque es la patria por la que dio finalmente su vida. Lucho está con nosotros, está conmigo, y aunque hayan pasado 44 años, lo recuerdo como si fuera hoy, como si fuera ayer. Recuerdo sus palabras, recuerdo las misas que nos daba en la comunidad, recuerdo cuando bautizó a mis hijos, recuerdo con todas esas multiplicidad de facetas, como cura, como artista, como cineasta, como profesor. Si soy cinéfila es gracias a él. Si sé algo del neorrealismo italiano es porque él me enseñó, y me enseñó otras cosas de la vida. Me enseñó a que ese primer mandamiento, segundo, amar a Dios como a ti mismo, como a tu prójimo, y creo que eso es lo que debemos hacer en esta construcción democrática, en este cambio que Bolivia nos está pidiendo a gritos para cumplir con el destino que nos merecemos como bolivianos. Quiero aquí simplemente agradecerles la presencia y discúlpenme, pero hablar de Lucho Espinal para mí es Muchas gracias, Gloria. Rememorar estos recuerdos nos hacen pensar que aún hay un camino por recorrer. Muchas gracias, Gloria. Seguidamente vamos a dar la palabra al periodista, reportero a todo terreno, como dice una de sus biografías, un hombre que en la década del 70 y el 80, como muchos periodistas, cubrían política, economía, etcétera, ¿no? Juan Carlos Salazar, periodista oriundo de Tupiza, el Gato Salazar, como mejor se lo conoce,
Estudió la primaria y la secundaria en La Paz y Sucre. El 70 obtuvo el título de técnico en medios de comunicación por la Universidad Católica. Ahora, bueno, perdón que no lea todo, pero hoy es director de la carrera de comunicación social. Él es periodista de primera línea, periodista y docente universitario. Egresó en la primera promoción de comunicación social de la Universidad Católica Boliviana, carrera que actualmente él dirige. Fue corresponsal de la agencia DPA en Bolivia, Argentina, México, Centroamérica y Cuba y editor del diario Excelsior de México. Dirigió el Servicio Internacional Español durante 12 años con sede en Madrid. Es autor de una serie de libros, pero quisiéramos hoy recoger esa experiencia de Juan Carlos Salazar Espinal en carrera de comunicación de la Universidad Católica. Por favor, Juan Carlos tiene la palabra. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a Gloria, a Nano, a Moro, a todas y todos los presentes que han desafiado el caos, no solo de la lluvia, sino también de las marchas con las que todavía nos siguen atormentando. En los primeros meses de 1968, cuando la Universidad Católica Boliviana no había cumplido todavía 2 años de vida, el fundador y primer rector de esa casa de estudios, Monseñor Genaro Prata, solicitó a la Compañía de Jesús, comprometida en la organización de esa institución académica, un experto en medios de comunicación para que le ayudara a organizar la primera escuela de periodismo de Bolivia. Por aquella época, lo más cercano a la formación periodística a la que podía aspirar un joven boliviano eran los cursos por correspondencia que ofrecían algunas escuelas, entre comillas, de Argentina, o los talleres y seminarios que organizaba la cooperación internacional. Hasta entonces, la elaboración periodística estaba en manos de reporteros y redactores autodidactas, formados en las salas de redacción, en los talleres de imprenta, en los cafetines y en las parrandas de los viernes, las verdaderas fábricas de periodistas, como decía el autodidacta mayor Gabriel García Márquez. Los periodistas se formaban en las redacciones de medios como Fides o el diario Presencia de La Paz, donde los maestros del oficio, como el padre José Gramún, Huáscar Cajías o Alberto Bailey, impartían su cátedra con un lápiz rojo en la mano y el amplio bagaje de normas estilísticas que habían acumulado en la memoria a fuerza de corregir originales. La Bolivia de entonces no era la de hoy, tampoco América Latina. El mundo vivía los días de gloria de Elvis Presley y los Beatles. Juan Rulfo y Gabriel García Márquez habían convertido a 2 aldeas de fábula, Comala y Macondo, en referentes míticos de un boom literario de largo aliento. Rusos y americanos pugnaban por llegar a la Luna en la naciente carrera espacial y el ayornamiento del Concilio Vaticano II sacudía las estructuras de la Iglesia Católica. La vida está en otra parte, proclamaban los estudiantes franceses en el legendario mayo del 68. Eran los años maravillosos de los 60, una década feliz que al mismo tiempo albergaba o encubría los años calientes de la Guerra Fría. América Latina alentaba la esperanza de tiempos mejores con la vista puesta en los paradigmas de la época, John F. Kennedy por un lado y Fidel Castro y el Che Guevara por otro. Cuba acababa de derrotar al ejército invasor de la CIA en Playa Girón
y el mundo se salvaba de una hecatombe nuclear a causa de la crisis de los misiles, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban la hegemonía mundial en los arrozales del Vietnam. Bolivia vivía la agonía del doble sexenio de la Revolución Nacional, entre motines cuarteleros, rebeliones mineras y luchas estudiantiles, y las vísperas del triple sexenio militar que llevaría al poder a una seguidilla de dictadores fascistas y de generales socialistas, entre comillas. Los bolivianos celebraban el primer título continental que ganó la selección de fútbol de Víctor Agustín Ugarte en 1963. Las salas de cine exhibían Lolita y la juventud bailaba con música de los que pinchaba José Chingo Valdivia, uno de los primeros DJs de la radio boliviana, en Tengo un disco en mis manos y Póker de Ases, los programas estrella de Radio Fides. Monseñor Prata conocía la realidad del periodismo boliviano en su calidad de presidente del directorio del diario Presencia, uno de los más importantes del mundo católico de la segunda mitad del siglo XX, y había visto la necesidad de profesionalizar a los periodistas bolivianos mediante una formación académica acorde con los tiempos. Al mismo tiempo y el mismo año que pidió la ayuda de la Compañía de Jesús para organizar la carrera de periodismo, Prata envió a 5 periodistas de Presencia a la Universidad Prodeo de Roma, no solo con la idea de profesionalizarlos, sino de que se formaran académicamente para integrar el plantel docente de la futura carrera de comunicación social de la Católica. Los enviados, Humberto Bacaflor, Juan León, Harold Olmos, Mario Maldonado y Germán Casasa, no pudieron incorporarse al plantel debido al golpe militar del 21 de agosto, que los obligó a salir al exilio. El pedido de Prata a los jesuitas, que ya habían organizado las 2 primeras carreras de la Católica, la de Economía y Psicología, se tradujo en el envío de Luis Espinal desde Madrid. Cuando la Universidad Católica anunció la apertura de la carrera, la Asociación de Periodistas y el Sindicato de la Prensa de La Paz plantearon a la Iglesia su preocupación por la competencia laboral y profesional que veían en los futuros egresados, por el hecho de que hasta entonces los periodistas bolivianos no habían tenido la oportunidad de capacitarse ni de obtener un grado académico. La Iglesia fue receptiva ante esta preocupación y decidió dar una primera oportunidad a los periodistas autodidactas. Y se abrió esa primera generación exclusivamente para ellos. Lucho Espinal tuvo mucho que ver con esa decisión. Lucho llegó a La Paz el 6 de agosto de 1968, día de la Independencia Nacional. He vuelto a nacer el mismo día que nació Bolivia, solía decir a sus amigos, contento por su rápida integración a su país de adopción y entusiasmado con el honor, con la labor que le habían encomendado sus superiores, es decir, su incorporación a los medios de la compañía, concretamente a Radio Fides, y la nueva carrera de comunicación de la Católica. Lucho se puso a la tarea de inmediato, diseñó la malla curricular de la nueva carrera, integrada por 20 asignaturas, y los contenidos de cada una de ellas. Se reservó la docencia de 2 o 3 materias, incluidas, si mal no recuerdo, periodismo televisivo, historia del cine y la televisión y teoría general de la información. Así nació la primera institución de formación universitaria de periodismo en Bolivia. Nació con el nombre de Instituto Superior de Ciencias y Técnicas de la Opinión Pública,
que 3 años después se convertiría en la actual carrera de comunicación social, también bajo la batuta y coordinación de Luis Espinal. El instituto abrió sus puertas el 10 de febrero de 1969. Funcionaba en el Colegio Don Bosco, ubicado en el Prado de la ciudad de La Paz, y no en las actuales instalaciones de la calle 2 de Obrajes, porque los periodistas estudiantes tenían que estar cerca de sus fuentes de trabajo. Las clases tenían lugar en 2 horarios, de lunes a viernes por la mañana, de 8 a 10, y por la tarde, de 14 a 16. Conocí a Lucho a su llegada a La Paz. Tenía 48 años recién cumplidos. Para entonces ya se había ordenado sacerdote y obtenido la licenciatura en Filosofía y Teología, pero además traía bajo el brazo el título de periodista obtenido en la Escuela Superior de Periodismo y Medios Audiovisuales de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán. Había decidido aceptar la propuesta de la Compañía de Jesús para ejercer su magisterio en Bolivia, no sin antes dar un portazo a la televisión española cuando el censor franquista de turno intentó meter tijera a su programa Cuestión Urgente, que produjo entre 1966 y 1968, en el que abordaba temas de contenido social. Era tímido y modesto. ¿En qué puedo ayudar?, dijo a manera de presentación el día que se presentó en la redacción de Radio Fides. Es un tío listo, nos había advertido el padre Gramún en la víspera, y esa era una manera de decir que no venía a aprender, sino a enseñar. Pero Lucho no pedía nada ni daba instrucciones a nadie. Se ponía a disposición de todos, pese a la bisoñez de sus colegas, porque, como ya se sabe, su filosofía consistía en gastar la vida y los conocimientos en los demás. De esta manera se daba la paradoja de que los periodistas de Fides éramos sus colegas en la redacción y en el trabajo y sus alumnos en la universidad. Como el diseño del instituto había sido de su creación, Monseñor Prata, lógicamente, le ofreció la dirección de la flamante carrera. En su modestia y humildad, Lucho declinó la invitación y le dijo a Prata que la dirección debía estar en manos de un boliviano, y aceptó a regañadientes la subdirección. Prata convocó entonces al periodista, abogado, escritor, poeta, dramaturgo, ensayista, filósofo y diplomático Humberto Palza Solís, a la sazón codirector del vespertino paceño Última Hora, y le pidió que asumiera la dirección de la carrera. ¿Está usted seguro de que soy la persona indicada?, le respondió humildemente don Humberto. Recuerde, le dijo, que yo soy un periodista autodidacta. Por supuesto que Monseñor Prata lo sabía. Y les respondió, todos los periodistas bolivianos son autodidactas y de lo que se trata es que a partir de ahora se profesionalicen. 2 años después egresó la primera promoción a la que pertenezco. Entre los graduados figuraban solo 3 mujeres, entre ellas Ana María Campero, y otros prestigiosos colegas que habían ganado nombre como periodistas autodidactas, como Coco Manto, Roberto Cuevas, Enrique Eduardo, René López Murillo, Antonio Miranda y Luis Peñaranda. En 1971 el instituto se convirtió en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Prata convocó a la dirección a otro periodista autodidacta, Guillermo Céspedes Rivera, quien había ganado fama como corresponsal de guerra del diario La Razón de entonces, en la contienda del Chaco, y ratificó como subdirector a Espinal, quien, como había hecho previamente,
también se hizo cargo del diseño de la malla curricular de la nueva carrera. Espinal se rodeó de jóvenes, no necesariamente periodistas, para realizar su primer programa en la recién inaugurada televisión boliviana, que se llamaba En Carne Viva, en 1969. Un espacio en el que solía abordar la problemática política y social a partir, como no, de la crítica cinematográfica. ¿Por qué no hacemos cine?, nos planteó un día a un grupo de periodistas de Fides. En Bolivia, respondimos al unísono. Por entonces, los únicos que hacían cine eran Jorge Sanginés, Óscar Cacho Soria, Jorge Ruiz y Antonio Eguino. Pero para Lucho no existían los imposibles, porque como también ya se sabe, para él, detrás de lo imposible estaba la gracia de Dios. Así nació Producciones Cinematográficas Cairós, con Enrique Eduardo Salles, Arturo Fon Bacano y un servidor en calidad de principiantes. Lucho escribió 2 guiones, el primero para un largometraje, Vigilia para el último viaje, basado en un cuento minero del escritor tupiceño Gastón Suárez, ambientado en Tupiza, y el otro para un documental que se llamó Igualdad de Oportunidades. En su modestia, nunca reclamó la autoría de los guiones. En la carátula de ambos simplemente escribió: es propiedad de Producciones Cinematográficas Cairós, aunque ninguno de los miembros del equipo habíamos participado en su elaboración. La palabra griega kairos se traduce literalmente como momento oportuno, pero para la teología cristiana es el tiempo de Dios. Marcos habla en el Nuevo Testamento del momento señalado en el propósito de Dios. Era el momento que Lucho decía vivir en Bolivia. Ni el largometraje ni el corto llegaron a la realización, primero por las dificultades materiales y después por el golpe militar del 21 de agosto de 1971, que cortó todas las libertades, empezando por la de expresión. El grupo logró rodar a medias un documental sobre el Día de Difuntos, pero el rodaje debió ser interrumpido por problemas técnicos y la falta de medios económicos. El resto ya se sabe. Entre 1971 y 1980, Lucho hizo crítica cinematográfica en el diario Presencia, colaboró en la realización de algunas películas y trabajó en Radio Fides. En 1979 fundó y asumió la dirección del semanario político de Izquierda Aquí. Espinal fue la primera víctima de un plan macabro, elaborado y ejecutado por militares y paramilitares argentinos y bolivianos, que en los meses siguientes cobró la vida del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado durante el golpe del 17 de julio de 1980 en la sede de la Central Obrera Boliviana, y de 8 miembros de la dirección clandestina del Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, acribillados en enero del año siguiente en la calle Harrington. El asesinato de Luis Espinal conmovió a Bolivia y al mundo. 3 días después del crimen de Achachicala, el 24 de marzo, un escuadrón de la muerte asesinó de un balazo en plena Eucaristía al arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. La muerte de Luis Espinal pasó a un segundo plano. Ya nadie hablaba de Lucho del pueblo, sino de San Romero de América. En el colmo de la modestia, hasta en la muerte, se dio el protagonismo. Así era Luis Espinal, el sacerdote, poeta, cineasta,
crítico de cine y tallista, el periodista mártir que sostenía y proclamaba que callar es lo mismo que mentir. Muchas gracias, licenciado Salazar. Cuando revisamos a Platón, Platón habla de la mayéutica socrática, que era que Sócrates, a través de la palabra, generaba conciencia en la juventud. Y Lucho Espinal, y por esa razón van a obligarle a tomar la cicuta, y el poder mató a Platón. Y cuando recordamos el cine club, del cual he sido en algún momento parte, era eso lo que hacía Luis Espinal. A través del cine reflexionar a los jóvenes para que no pierdan de vista la realidad de su país, la realidad de las desigualdades sociales que estaban impidiendo construir un país democrático. Por eso ahora vamos a dar la palabra a nuestro querido amigo Alfonso Gumucio Dagrón, nacido en Bolivia, escritor, cineasta, periodista, fotógrafo y especialista en comunicación para el desarrollo. Ha trabajado en programas de comunicación para el cambio social en África, Asia, América Latina y el Caribe, con agencias de Naciones Unidas, con fundaciones internacionales. Fue miembro de la redacción del semanario Aquí y ha publicado en un centenar de diarios y revistas de Bolivia, América Latina, Europa, Norteamérica, África, Asia. Dirigió publicaciones documentales en varios países, ha publicado muchísimos libros, ha participado en 10 muestras colectivas y 4 individuales de fotografía. Dirigió 15 documentales en varios países, entre ellos 2 largometrajes, Señores Generales, Señores Coroneles y Amanecer Chipaya, y varios cortos como Primo Castillo y otros. Un consecuente luchador y defensor de los derechos humanos. Alfonso, por favor, tienes la palabra. Primero decirles que, bueno, Gloria tiene que ausentarse, lamentablemente está cansada, llegó recién hoy de Santa Cruz y antes estuvo en Ecuador, o sea que ha sido una subida que a cualquiera le afecta, pero nos ha dejado un testimonio hermoso realmente y le agradecemos a Gloria. Gracias, Gloria, muchas gracias. Lo otro es que Antonio Eguino me llamó poco antes de empezar el acto, casi una hora antes en realidad, en medio de las lluvias esas. Antonio vive en Taipichullo, o sea, en la zona que está ahorita aislada completamente de La Paz, pero él estaba queriendo hacer el esfuerzo de venir. El problema es que Antonio ya no maneja, su hijo acaba de viajar a Francia y no hubiera tenido que venir en taxi o en minibús, y yo le dije a Antonio, todos van a entender que no puedes llegar al acto ¿no? Y nos da mucha pena no contar con Antonio ahora, porque nos hubiera hablado de la experiencia de Chuquiago, que es muy enriquecedora, fue muy enriquecedora para Lucho Espinal y para todos los que trabajaron con Lucho Espinal en esa película. Y nos hubiera hablado quizás también del trabajo que ha mencionado el Gato, de la televisión, ¿no? Porque es paradójico o no, quizás, que después de haber sido expulsado de la televisión española por razones de censura, vino a Bolivia, hizo 4 documentales en la televisión, y uno de ellos, que fue una entrevista básicamente con miembros del ELN, fue la causa de su despido del Canal 7 de televisión. O sea, siempre anduvo perseguido por la censura y la televisión, y eso nos hubiera contado un poco Antonio si estuviera aquí ahora, pero bueno, esa parte nos la debe y esperamos que en algún momento pueda ayudarnos a recordar esa faceta de Lucho. Yo, para no extenderme demasiado, también he escrito algo que voy a leer, y hace más de 4 décadas que escribo prácticamente cada año sobre Luis Espinal. Desde su violento asesinato en 1980,
he reiterado en diferentes medios y textos lo que Lucho significó para los bolivianos y para mí en particular. Uno cuenta las cosas como las vivió, ¿no? Yo puedo contar desde mi propia perspectiva y desde mi memoria, al igual que lo ha hecho el Gato, que lo ha hecho Gloria, y que cada uno de los que ha conocido a Lucho puede hacerlo, ¿no? Como dijo el filósofo, historiador y político italiano Benedetto Croce, la historia es siempre contemporánea, ¿no? Es decir, en el momento en que la estamos contando, la estamos reescribiendo de alguna manera. Entonces, este es un poco mi testimonio, 44 años después del asesinato de Lucho, ¿no? A los primeros artículos de prensa que publiqué, poco después en los días posteriores al asesinato de Lucho, se sumaron casi inmediatamente, muy temprano, 2 libros que quiero mencionar aquí porque además está con nosotros José Antonio Quiroga, que ha traído algunos ejemplares publicados por la editorial Plural para quienes estén interesados en adquirir estos libros, ¿no? El primero, Luis Espinal, El grito de un pueblo, tiene una historia muy particular porque lo coordiné a pedido de Gregorio Iriarte y de don Julio Tumiri, que en ese momento eran los directivos, digamos, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, ¿no? Especialmente Gregorio, que fue un gran amigo, se me acercó, eran ambos curas amigos, se me acercó y me dijo, ¿por qué no coordinas un libro sobre Lucho? Y yo acepté el reto con mucho dolor y al mismo tiempo como un privilegio. El Javier Albó me abrió las puertas de la casa donde vivían, ahí en Miraflores, y ahí estaba muy ordenadito, como ha dicho Gloria, todo lo que tenía Lucho, sus cartas personales, sus artículos, copias de todo, ¿verdad? Y yo me sentaba sobre la cama porque no había otro lugar para sentarse, para poder revisar todos esos archivos. En la cama de al lado era la de Javier Albó. Ahí estuve trabajando varias semanas y entregué lo antes que pude, creo que tardé 3 o 4 semanas en entregar el libro a Gregorio Iriarte, pero lamentablemente, si se dan cuenta, el golpe militar del general de caballería Luis García Meza fue en julio de ese mismo año, de 1980, pocos meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses después del asesinato de Lucho, y no alcanzó a publicarse el libro. Ya en el exilio me enteré que se había publicado al año siguiente, creo. Tengo el ejemplar, pero no tiene pie de imprenta, puede ser ese mismo año o el 81, en Lima se publicó el libro, pero sin los nombres de los autores. Yo estaba como coordinador, pero había dos artículos de hecho del Pajla, de Javier Albó, un artículo de Antonio Peredo y un artículo final muy doloroso de Gregorio Iriarte de cómo había sido el asesinato, además del documento forense de la autopsia que hizo Rolando Costa Arduz, otro gran amigo. Bueno, entonces ese libro tuvo una suerte difícil en Bolivia porque no se publicó hasta recientemente. La segunda edición salió al año siguiente, igual sin los nombres, en España. Esa fue una edición probablemente de 1982. Y no nos habíamos dado cuenta de que nunca se había publicado en Bolivia, un olvido tremendo, hasta que un día Rolando Costa Arduz precisamente me dice, mira, están queriendo exhumar los restos de Lucho para ver de qué murió, imagínense el absurdo, ¿no? Y había un fiscal, pero sobre todo era el abogado de uno de los verdaderos responsables intelectuales del asesinato de Lucho, que quería exhumar el cuerpo para dilatar el proceso. Entonces, yo estaba en México todavía y le digo a Rolando Costa Arduz, pero si en el libro que hemos publicado está tu autopsia, ¿no? Todo lo que dijiste en la autopsia, ese es un documento ya oficial, y me dice, ¿qué libro? ¿No? Y digo, tal libro, entonces le mandé yo el capítulo correspondiente y se pudo parar este intento de exhumar los restos de Lucho. Ya cuando regresé a Bolivia nos sentamos a tomar un café ahí en el Prado con Rolando y era el mes de enero, creo yo, del 2017.
a los 37 años del asesinato de Lucho, y hablando con Rolando le digo, pero este libro nunca se ha publicado en Bolivia. Cierto, me dice, qué cosa más curiosa, ¿no? Una edición en Perú, una edición en Barcelona. Entonces agarro el teléfono y lo llamo al Pajla, que ya vivía en Cochabamba, al Javier Albó, y le digo, oye Pajla, el libro nunca se ha publicado en Bolivia. Cierto, me dice, pero ¿cómo hacemos? Porque no hay una versión, no había pues Word, todo eso que… ¿no? Entonces lo llamo a José Antonio, ese mismo rato ahí del café, y le digo, José Antonio, ¿en cuánto tiempo puedes sacar un libro? Y él me dice, si me dan el texto en Word, en un mes. Justo faltaba un mes para llegar a este aniversario, al aniversario 37 en realidad, en 2017. Entonces lo vuelvo a llamar al Pajla, al Javier, y le digo, ¿cómo podemos hacer para entregarle a José Antonio el texto en Word? Y me dice, bueno, voy a llamar a la Fundación Javier Albó y vamos a ver si puede ayudarnos ahí a transcribir el texto, etc. Para hacerles corta la historia, se transcribió el texto rápidamente, se entregó a Plural y José Antonio sacó el libro en un mes justo para la conmemoración del asesinato de Lucho. Fue un acto realmente solidario y por eso contamos con una edición que está ahí atrás de Luis Espinal, El grito de un pueblo, ya con los nombres de los autores, además una bella edición. Los jesuitas me dieron de nuevo acceso a todas las fotos, porque yo las había dejado todas en una caja, todas las fotos de Lucho desde su infancia, pero no se podían reproducir de un libro ya publicado porque la calidad no era buena. José Antonio quería una calidad mejor, entonces tuve que seleccionar de nuevo los originales, etcétera. Bueno, se hizo el libro y ahí está, y ese creo que es uno de los mejores homenajes que hemos hecho a la memoria de Lucho, porque además el libro tiene una selección de sus textos, etcétera, etcétera. Esa tercera edición ya no la pudieron ver Antonio Peredo ni Gregorio Iriarte, lamentablemente, pero sí la conoció Javier Albó, ¿no? El otro libro es un libro que fue una especie de desprendimiento de este que acabo de mencionar, que es un libro de mi autoría, que se llama Luis Espinal y el cine. Del capítulo que yo había escrito sobre Luis Espinal y el cine en ese libro, hice una cosa más grande porque había mucho material en los archivos de Lucho Espinal, ¿no? Y ese libro se publicó inicialmente en La Paz en 1986, en las prensas de la UNSA, de la Universidad Mayor de San Andrés, con el apoyo incondicional de ese imprentero amoroso que fue el Pepe Bayón, ¿no? Y las palabras de uso apropiado son imprimidor o impresor, pero a mí no me parecen suficientes, me gusta más la de imprentero. Y recién 28 años más tarde se publicó en Plural, ¿no? En el año 2014. En mi historia del cine boliviano, tanto en la edición boliviana como en la edición mexicana, publicadas el 82 y el 83 respectivamente, le dediqué varios párrafos a Lucho Espinal, obviamente, merecidísimos, ¿no? Y ello no fue sin tener un impasse con don Werner Gutentag, el director y dueño de Los Amigos del Libro, que en ese momento era la editorial más importante, y quien a través de su diligente colaborador, un señor Flores, me envió a la Embajada de México, donde yo estaba asilado después del golpe de García Meza, un mensaje pidiéndome que suprimiera los textos relacionados con Luis Espinal y con Marcelo Quiroga Santa Cruz, que como ustedes saben también hizo cine, o sea, tenía todo el derecho de figurar Marcelo en la historia del cine boliviano. Obviamente me negué, le dije al señor Flores que yo no iba a tocar ningún párrafo de ese libro, de ahí que el libro se imprimió recién en 1982 a la caída del régimen de García Meza y salió casi simultáneamente en México. ¿Por qué vuelvo a contar esto que otras veces he contado? Porque muy lamentablemente las nuevas generaciones tienen poca idea de quién fue Luis Espinal y para curiosidad y poca curiosidad por nuestra historia. Cada vez que tengo al frente a un grupo de estudiantes de comunicación o de cine, menores de 30 años, ¿verdad? Enfrento una situación muy similar en
En el mejor de los casos, Luis Espinal evoca elementos de información fragmentados y dispersos, o así hay una escuela, hay una calle, esto y el otro, pero no saben bien quién es, ¿no? Para decirlo de una manera sobria, ¿no? Porque en realidad no tienen la menor idea de quién fue, ¿no? Entonces tengo que contarles todo desde el principio como un cuento que se cuenta de nuevo muchas veces. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y eso hago prácticamente cada año, y yo sé que aquí la mayoría de los que están no necesitan que les cuente otra vez, pero lo he hecho quizás con la esperanza de que haya más gente joven en esta sala. Y bueno, los últimos años demuestran que los que seguimos en la brecha somos los viejos, ¿no? O la mayoría, más o menos de esta generación. Entonces, les cuento a los estudiantes que Lucho Espinal, y ya lo ha dicho el gato, llegó a Bolivia en 1968 y que desde que llegó tenía la certeza de que quería ser boliviano, por eso inició cuanto antes sus trámites de ciudadanía. Inmediatamente después de llegar inició los trámites de ciudadanía boliviana. Yo lo conocí pocos meses más tarde, en el Cineclub Luminaria, obviamente, el lugar donde uno podía ver cine de calidad. Él era uno de los animadores y de los que programaba las películas, ¿no? Y también tuve el privilegio de ser uno de sus primeros estudiantes de cine en Bolivia, porque él dictó en el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, ahí en la calle que baja del Prado, dictó dos cursos de un par de meses cada uno, uno que se llamaba Aproximación a la Crítica Cinematográfica y otro que se llamaba Grandes Directores de Cine. Y a mí me encantaron esos cursos porque además la manera didáctica que tenía Lucho era sensacional. En esa época pues no había internet, uno no podía entrar a San Google y sacar fotos de cualquier lado, ¿no? Él tenía filminas, había recortado, no sé de dónde había conseguido, pero tenía pedazos de películas que ponía él como ejemplos, ¿no? Y tenía toda una colección de diapositivas que usaba en sus clases. Era una cosa artesanal, pero al mismo tiempo muy, muy hermosa, ¿no? Entonces, una cosa llevó a otra y pronto estábamos ambos escribiendo crítica cinematográfica, él en Presencia, como ha dicho el gato, y yo en El Nacional, que era el periódico del gobierno del general Torres. Él con muchísimo recorrido y yo un novato atrevido, ¿no? Para mi gusto, Lucho era demasiado generoso en sus opiniones sobre las películas y en cambio, a su parecer, yo era demasiado inflexible. Quizás me he ido curando con el tiempo. Mi interés por estudiar cine se avivó gracias a Lucho, con quien sosteníamos largas conversaciones, así como Gloria ha mencionado, pues yo también aprendí muchísimo sobre cine con el Lucho. Cuando en tiempos de la dictadura de Banzer salí a Francia, impedido de regresar a Bolivia, porque recordarán los de nuestra época que los bolivianos éramos los únicos que necesitábamos visa para venir a Bolivia, era una de esas cosas de novela, ¿no? Entonces, estudié cine allí y mantuvimos nuestra correspondencia. Yo tengo bastantes cartas de Lucho Espinal guardadas. Él me pedía que yo lo suscriba a las revistas de cine francesas, él leía bien francés, por supuesto, y las revistas francesas eran de las mejores que había. Y el correo funcionaba mejor que ahora, paradojas de la vida, ¿no? A mi regreso a fines de 1977, en los últimos días de diciembre, cuando se conquistó, recordarán ustedes, la primera amnistía política que no era completa, por eso seguía la huelga de hambre pidiendo la amnistía irrestricta, ¿verdad? Entonces ahí lo encontré en el grupo de huelga de hambre instalado en Presencia y tomé una serie de fotos que ustedes las deben conocer porque han circulado muchísimo, con o sin mi permiso, pero durante muchos años, ¿no? Y no era el único amigo mío que estaba en ese grupo, ¿no? Porque estaba el Javier Albó, estaba la Domitila de Chungara, estaba el Nano Calla, estaba el Rufus que está ahí sentado, entonces y el Pastor Montero que ya no está, en fin.
varios más, ¿no? Entonces el renacimiento, digamos, de la democracia a tropezones en esos años, recordamos los que lo hemos vivido con golpes y contragolpes, etcétera, fue una reedición de lo que habíamos vivido ya en 1969, 1970, ¿no? Pero a mis estudiantes ya no puedo hablarles de qué sé yo, de Pereda, de Padilla, de Walter Guevara, de Natuso, de Lidia Gayler, porque ya sería exigirles demasiado, ¿no? Ya con las justas se acuerdan de lo que han vivido en los últimos 5 años. Pero bueno, el caso es que en esa época de periodos de breve democracia tuvimos otras oportunidades de trabajar con Lucho Espinal. De esa época, por ejemplo, conservo una foto que le tomé, que también la deben conocer. Lucho está en medio de una gran manifestación y casualmente había un rayo de luz sobre su rostro, o sea que destaca en todo ese grupo de gente. Es una foto que le tomé desde el balcón de la COB, que estaba en la Plaza Venezuela, el balcón donde estaba don Juan Lechín, estaba René Higueras y abajo estaba una gran masa de gente y de derechos humanos, ¿no? Estaba el Matías ahí al lado, cerca de Lucho también, y otros amigos de la Asamblea de Derechos Humanos. Entonces, en esa época ambos dimos clases en el taller de cine de la UNSA que coordinaba Paolo Agassi, y ahí es donde Lucho me hacía quedar muy, muy mal, porque él era un excelente maestro, ¿no? Y a mí me tocaba la clase inmediatamente después, con lo que la diferencia era aún más notoria, ¿no? Un día una estudiante y amiga, Mónica Crespo, me dijo casi con compasión que yo era un pésimo profesor, ¿no? Espero haber aprendido algo desde entonces. También habíamos colaborado ambos con Antonio Eguino en los guiones preliminares de Chuquiago, ¿no? Lucho escribió el primer guión de Isico, de la primera historia, y yo escribí el primer guión de la cuarta historia, Patricia, ¿no? Y luego obviamente el Cacho Soria hizo ya toda la versión final de la película, pero el Lucho, a diferencia mía, que yo estaba exiliado en Francia, el Lucho participó en la filmación de Chuquiago y como suele contar el Antonio, pues hacía de todo, ¿no? Desde el que agarraba la claqueta hasta que traía los refrescos. Lucho tenía esa personalidad de servicial, de ayudar en lo que podía. Bueno, y el Antonio ha contado muchas veces anécdotas muy simpáticas, como aquella de que un taxista lo vio a Lucho Espinal salir de un prostíbulo en el kilómetro 4, ¿no? Y que era donde se había filmado una escena, ¿no? Esa es una anécdota simpática de las muchas, ¿no? Y padre, ¿qué está usted haciendo aquí? Estoy trabajando, dice, ¿no? Bueno, entonces, cuando en marzo de 1979 se creó el emblemático, salió el primer ejemplar en realidad del semanario Aquí, y Lucho fue invitado o conminado a ejercer como director por los colegas que habían creado el semanario, me pidió que yo colaborara con él en ese arriesgado proyecto que al final del camino fue la principal causa de su asesinato, ¿no? Quienes fuimos parte del semanario, y aquí hay varios, aprendimos mucho de la ética del periodismo bajo su conducción y escribíamos con una libertad de pensamiento y de expresión como no habíamos conocido antes en los trabajos periodísticos anteriores, ¿no? Y aprendimos también de su sencillez, de su humildad, al igual que la de Eric de Baseigue, ¿no? Que el pilar invisible, como decía Javier Albó, ¿no? El pilar invisible de Aquí, que era el que, evitando toda figuración, conseguía recursos para que se pudiera mantener el semanario, aunque la verdad que no nos fue mal porque el semanario se vendía bastante bien y cada sábado en la mañana la gente se precipitaba a los puestos de periódicos para comprar el semanario, ¿no? Tuvimos una época muy, muy buena en ese sentido. Obviamente las consecuencias de nuestro atrevimiento fueron violentamente proporcionales
cuando los golpistas decidieron acallarnos. Nos pusieron primero una bomba en unas oficinas que teníamos ahí por la estación central y después vino el asesinato. Eso fue en enero, creo, y en marzo fue el asesinato de Lucho. Después de su asesinato yo continué apoyando a René Bascopé, a Antonio Peredo, que ocuparon la dirección, y seguí colaborando con el semanario prácticamente hasta su edición digital que sigue saliendo, ¿no? De todo el trayecto que hicimos juntos a lo largo de su vida en Bolivia, me quedan muchas memorias de Lucho que he ido compartiendo y a veces repitiendo para los más jóvenes a lo largo de estas décadas. Han pasado 44 años desde la muerte de Espinal, sumados a los 12 años de su intensa vida en Bolivia. En total, 56 años que compartimos con él, con el paréntesis obligado que nos impuso la dictadura de Banzer, en que mantuvimos, como he dicho, cierta correspondencia. Duele hacer esta sencilla operación aritmética que lleva a la conclusión de que hemos estado sin Lucho casi 4 veces más tiempo de lo que estuvimos con él. Gracias. Muchas gracias Alfonso, gracias queridos amigos. Está con nosotros un radialista minero a quien quería muchísimo Lucho, amigo incondicional de Gregorio Iriarte, que nos va a transmitir un pequeño mensaje. Está con nosotros Gastón Lobatón Mendoza, periodista, radialista, un entrañable amigo. Así unos minutitos nos va a dar un pequeño mensaje. Buenas noches a todos los presentes. Me dijeron que escriba una carilla y media sobre Luis Espinal. Lo hice y agradezco profundamente a quienes han auspiciado este evento, este acto de recordación de hace 44 años de la inmolación de Luis Espinal. Pero antes que lea este texto simple como periodista, quiero también testimoniar algo que es profundo para mí. Mi persona, tuve el halago de formarme en Radio Pío XII de siglo XX, juntamente con periodistas de contenido social y humano. Uno de los sacerdotes que imprimió en mi vida y fue uno de los principales catedráticos y además asesor fue el padre Gregorio Iriarte de la congregación canadiense Oblatos de María Inmaculada. Era el director de Radio Pío XII, un sacerdote que luchó plenamente para contrarrestar la porción de esas luchas revolucionarias que habían en los centros mineros. Siglo XX era un centro profundamente político por la presencia de gente formada en los socavones. Catavi siglo XX se convertía en trinchera de lucha del movimiento boliviano. Era el eje de las luchas proletarias, revolucionarias en Bolivia. Yo tuve la satisfacción de entender, porque Radio Pío XII al principio se formó el año 1959, que fue fundado por el padre Lino Grenier, un sacerdote canadiense con una porción anticomunista. Una de las radios más poderosas del país, la más avanzada, una de las radios que tenía incluso teletipo, de la agencia France Press. No tenía ninguna radio en Bolivia una agencia de teletipo. Pío XII tenía todo el sistema moderno, que no lo tenía ninguna radio, ningún medio de comunicación en Bolivia. Entonces era fuerte, con un mensaje cristiano profundo, pero tenía una porción anticomunista. ¿Por qué? Porque habían otras radios, Radio La Voz del Minero, una radio del Sindicato de los Mineros de siglo XX, que también era un medio de comunicación poderosa, muy poderoso,
pero era una porción comunista. Los mineros se identificaban plenamente y habían dos luchas, Radio Pío XII y La Voz del Minero. Pasaron los años, Radio Pío XII era bombardeada por los mineros, porque no aceptaban una radio de esa naturaleza, enemiga de los obreros. Pasaron los años, cambió la situación. El padre Gregorio Iriarte, un gran sacerdote, comprometido también con la clase obrera, fue cambiando, cambió el Vaticano y Radio Pío XII se convirtió en una radio que defendía los intereses y las luchas de la clase obrera. Esos son testimonios de vida de estos sacerdotes, como Gregorio Iriarte, como Marcelo Grondín, que han luchado profundamente para formar gente que se profesionalice en esta radio que ha sido escuela de formación de locutores y periodistas. Ahora voy a leer lo que me pidieron sobre lo que ha sido Lucho Espinal, y quiero comenzar señalando que como periodista, amigo y compañero de trabajo de Luis Espinal, tengo el privilegio de testimoniar una parte de su vida, especialmente aquella que estuvo relacionada con su compromiso e identificación con las luchas del pueblo boliviano y finalmente como director del semanario Aquí. En el año 1974 tuve la satisfacción de conocerlo y admirarlo por la riqueza de su personalidad y su compromiso con las luchas de nuestro pueblo. 2 años después, junto al padre Gregorio Iriarte, de la Congregación Canadiense Oblatos de María Inmaculada, además de los periodistas Gonzalo Vizcarra y Walter Montero, ambos ya fallecidos, apoyamos en la recolección de datos para la elaboración del libro El delito de ser periodista, editado en el Perú con el apoyo del periodista Jorge Mancilla Cocomanto, que hace poco lamentablemente falleció. Por primera vez se denunciaba a través de este libro, mediante documentos y testimonios, la represión sistemática del gobierno de Banzer y el atropello a los más elementales derechos de la libertad de prensa. Para el régimen de Banzer, el periodista crítico e independiente representaba un elemento peligroso. El régimen solo aceptaba a redactores inofensivos, a fieles servidores del periodismo objetivo. El libro denunciaba también la cárcel y el destierro de centenares de periodistas y sus familias durante el largo periodo de la dictadura militar. Luis Espinal, más tarde, se integra al equipo que funda la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, 1976, y 2 años después se pliega a la masiva huelga de hambre iniciada por 4 mujeres mineras que en enero de 1978 rompe el esquema prorroguista del gobierno militarista de Banzer. Quiero aquí señalar que las 4 mujeres mineras llegaron de las minas juntamente con un sacerdote canadiense y mi persona. Trabajamos con Walter Montero y otros periodistas para ubicar a estas 4 mujeres. Primero debía ser en el sindicato de la prensa que estaba en la calle Comercio, pero temíamos que podían asaltar las fuerzas de seguridad.
y luego la huelga comenzó en el Arzobispado de La Paz. Allí iniciamos a trabajar dándoles coca, dulce para los niños, y desde allí no salieron más. Y como ustedes saben, esa huelga del 78 fue un gran avance. Tras la victoria popular y la conquista del espacio democrático, Luis Espinal toma parte del equipo o forma parte del equipo periodístico del semanario Aquí, siendo elegido democráticamente y por mayoría director del semanario Aquí. El semanario estuvo integrado por periodistas, sacerdotes y religiosas, además de profesionales y personas identificadas con las luchas del pueblo boliviano. El primer consejo de redacción del semanario Aquí lo integraban Edgardo Vázquez, Lupe Cajías, Antonio Miranda, quien les habla, Gastón Lobatón. También estaba Alfonso. Luego se integraron Jorge Mancilla Cocomanto, Gonzalo Vizcarra, otro compañero periodista que también ha fallecido. La línea del periódico era popular y progresista, destinada principalmente al pueblo. Era no partidista, sino amplio, que reflejaba la pluralidad y la unión de toda la gente progresista y del pueblo en general. Lucho, con la sencillez que le caracterizaba, decía que los lectores estaban en la obligación de hacer notar los defectos de la parcialización, si las hubiera, para su corrección inmediata. También señalaba que, abro comillas, a veces los medios de comunicación estaban acostumbrados a irrigar las noticias desde arriba hacia abajo. Nosotros queremos que haya mucha respuesta desde abajo, con un aporte crítico, pero al mismo tiempo constructivo. Luis Espinal decía que el semanario Aquí quiere estar en el lugar crítico, allí donde hace falta la luz de la información y el esclarecimiento del comentario. Con profundidad comentaba, abro comillas, no podemos criticar desde afuera con el falso compromiso y cobardía, la terrible prudencia de acallar los gritos de los hambrientos y los oprimidos. No podemos colocarnos cómodamente a un lado como un simple observador y árbitro. Cierro comillas. Lucho estaba muy contento de ser parte de este nuevo medio de comunicación que después se convertiría en una verdadera trinchera de lucha de los más necesitados. Personalmente creo que no ha sido un error, como algunas personas interesadas, incluyendo algunos sacerdotes de su comunidad, afirmaron después. Quiero también recordar que el semanario inició con un tiraje de 1,000 ejemplares y al final llegamos a 14,000 ejemplares porque la gente creía en el semanario, creía en el periódico y creía en lo que decíamos. Lucho demostró una mística de bolivianidad y patriotismo. Fue representante de los anhelos de igualdad y liberación de las masas y ferviente defensor de los recursos naturales y la justicia. Por esta causa, los conculcadores de estos principios,
los dictadores y militares cegaron su vida. En marzo de 1980, durante el gobierno de Luis García Meza. Para concluir, quiero indicarles que si en marzo lo asesinaron a Lucho, en julio la dictadura de Banzer, de García Meza, conculcó todo, cerró todo. Quien les habla era jefe de redacción de Radio La Cruz del Sur, caímos allí presos y todos los del semanario aquí, en su generalidad, tuvieron que salir al exilio, casi todos. Yo pasé de pastor en Radio La Cruz del Sur y tuve que salvarme por ser religioso de pastor evangélico. Y me quedé en Bolivia para escribir el semanario aquí de la Resistencia durante toda la época. Viví bajo tierra durante 2 años, pero había que seguir escribiendo el semanario aquí y denunciar las atrocidades del régimen de García Meza. Mis respetos, mi admiración a todos los compañeros que lucharon, que trabajaron y que fueron parte de ese proceso de transformación social. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos que estamos un poco cansados, pero estas lecciones de vida para nosotros son vitales. Y tenemos aquí a un gran amigo, Hans Müller. Él nos va a decir quién es. Hans, querido. Sí, un poquito. Ahí. ¿Se escucha? Sí, a ver, póngalo más arribita, cerca de mi boca. Creo que ahí, ¿no? Ahí, ya. Tuvimos nosotros la suerte con Oscar Eid, con Gloria Ardaya, de vivir en una comunidad con Luis Espinal. Lo interesante era que nosotros éramos dirigentes de la CUP, de la Confederación Universitaria Boliviana. Íbamos constantemente al cine, él tenía tickets y no teníamos que pagar. Él no nos hablaba mucho de Dios, pero fuimos a una película que se llamaba Mi noche con Maud. Es una película bien interesante donde hay la discusión sobre el subcapítulo 33 de los pensamientos de Pascal. ¿Qué pasa si una persona cree en Dios o no cree en Dios? ¿Qué pasa? Al volver, hacíamos el recorrido largo hasta la calle Yampu, donde vivíamos, y le pregunté a él si creía en Dios o no creía y cómo veía eso. Y él me dijo, son cosas muy profundas que han escrito grandes pensadores, teólogos. Me nombró desde San Agustín hasta Taylor de Chardin. Pero me dijo, te voy a prestar un libro que después me lo regaló, que eran los pensamientos de Pascal, en ese capítulo 33. Posteriormente tuve la oportunidad de hablar con él sobre esto. Y lo fundamental es que si uno cree en Dios y hace toda una vida consecuente con lo que uno piensa, y es una actitud buena, entonces tiene el precio pagado de la vida eterna junto al Señor.
Pascal se pregunta y dice, ¿y qué pasa si Dios no existiría y tú has hecho esa acción buena toda tu vida? Y él me respondió, ¿no? Igual que Pascal, que tú no has perdido nada si Dios no existe. Pero si Dios existiría y tú no has hecho todo lo bueno que tendrías que haber hecho, todas las oportunidades que Dios te dio, entonces habrías fracasado en la vida. Y lo interesante que él me recordó, la parte final del manifiesto comunista de Marx, que dice que tienes que luchar y que si lo pierdes todo, pero has perdido solamente tu vida, pero has luchado y has dado la vida. Es decir, que los proletarios y los pobres no tienen nada que perder. Y eso pienso que era la reflexión de él constantemente, que había que hacer todo y que en un caso dado se terminaba y no había nada que perder, pero se había hecho todo en la vida. Es decir, me impresionó mucho esto porque pienso que este es uno de los pensamientos fundamentales que él tiene en toda su comportamiento y en toda su vida. Otro punto, y creía profundamente en eso, es decir, que había que trabajar consecuentemente creyendo de que eso iba a tener un resultado posteriormente y que no importaba, decir, la vida, lo mismo que dice Marx, ¿no? Los pobres no tienen nada que perder, sino un mundo que ganar. Y eso me impresionó mucho en la forma como él lo decía. Y claro, yo lo decía, es decir, muy perfectamente y muy hermosamente. Otra anécdota que me impresionó mucho de Luis Espinal, teníamos un perro que se llamaba Onyx, que lo quería mucho a Lucho Espinal y que aullaba en las noches hasta que Lucho Espinal llegaba después de de las películas que veía. Al lado de nuestra casa, ya era en la segunda casa, en la Costanera, vivían varios militares de la Fuerza Aérea. Este perro lo acompañaba a él. Él volvía, era muy trabajador y tarde seguía escribiendo para no olvidarse sus ideas. Y no copiaba nada, sino era toda la reflexión que tenía él de la película. Eso era lo interesante de él. Resulta que al perrito lo matan, al Onyx, porque aullaba mucho esperándolo a Lucho Espinal. Y en las noches el perrito, como les cuento, se quedaba a sus pies. En la casa se decidió y se pensó, ¿y ahora qué hacemos? Lo común era ponerlo en un costal y al día siguiente, cuando pasaba el basurero, se los ponía y se los botaba. En esas épocas, así uno se deshacía de los perritos. Lucho Espinal, bueno, nosotros preparamos el
el gangocho, como era lo normal, ¿no? Porque lo envenenaron los militares de la Fuerza Aérea. Pero Lucho Espinal dijo, no, él merece algo mejor. No lo vamos a botar a la basura a este perro. Agarró una picota, lo cargó al perrito muerto y lo llevó en ese barranco que hay al final de la costanera y fue a enterrarlo. Entonces tenía unas actitudes así increíbles. Otra actitud que me impresionó mucho a mí fue que él creía profundamente en que las personas tenían que luchar, que no tenían que rendirse fácilmente a las circunstancias. Y pasó un día en que un mendigo en la salida del cine 16 de julio le pidió limosna. Y me llamó la atención que él lo saludó y no le dio nada. Entonces yo andando le pregunté, oye, ¿no le hemos dado algo a este pobre, ¿no? Y él me dijo, no, estas personas tienen que tener dignidad. El tipo esta persona al pedir limosna, está perdiendo su dignidad. Y me dijo una cosa que me impresionó enormemente. Me dijo, para conservar la dignidad hay que robar, hay que matar o hay que morir. Entonces tenía unos pensamientos así bien radicales. Bueno, hay varias anécdotas más que se ha pasado el tiempo que quería contarles, pero ese era el carácter del Lucho Espinal, ¿no? Muy trabajador, increíblemente honesto y consecuente con lo que él pensaba. Muchas gracias. Está bien, ya. Muchísimas gracias. Quisiéramos, lo maravilloso sería que el tiempo sea eterno para seguir recogiendo lecciones de vida que muchos de los que están aquí podrían decirlo. Lamentablemente el tiempo complota con nosotros. Para el cierre de este evento vamos a dar la palabra a nuestro presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Hernando Calla, que ha sido actor en la huelga de hambre de 1978. Hernando, por favor. Gracias, Marina. Gracias, compañeros o amigos o amigas, por haber venido y por estar, a pesar de la hora, seguir aquí acompañándonos. Yo me voy a solidarizar con Antonio Peredo, nuestro amigo, que por la tormenta fue perjudicado, no pudo llegar. Antonio Eguino, perdón. Antonio Eguino, es un lapsus inconsciente, van a disculpar. Y de pronto Antonio no ha podido llegar, por lo tanto no sabemos o no lo hemos escuchado. Yo también por la hora me voy a disculpar de leer mi largo texto, además que yo suelo extenderme mucho, no solo al hablar, sino al leer, así que voy a prescindir de mi escrito y solamente voy a mencionar que tengo el grato, placer de ver aquí, no sé si ya se ha ido mi compañero Benito Fernández, ¿está todavía por aquí Benito Fernández? Creo que está todavía por aquí. Y de pronto quería solamente contarles, en vez de leer este largo escrito, que fue por culpa de él
que yo me acerqué a la Asamblea de Derechos Humanos en los años 70 y luego, como él no pudo asistir a alguna de esas reuniones clave para decidir incluso el apoyo de la Asamblea de Derechos Humanos, de plegarse a la huelga de las mujeres mineras, no solamente moralmente, sino materialmente, es decir, entrando a la huelga, directamente, en vez de Benito, tuve que ser yo el que de pronto tuve que hambrear esos días de diciembre y de enero del 78. Entonces, gracias Benito, sobre todo gracias por estar aquí presente y para recordar a Lucho después de los 44 años. Y de paso voy a saludar otra vez a mi querido amigo Matías Prešvik, que obviamente ya no lo reconocen ustedes, pero de pronto ahí la foto icónica que hemos querido mostrar en esas fotos, no sé si nos ha ido muy bien, la foto icónica de la concentración del 1 de mayo de 1978 o 79, Alfonso nos va seguramente a especificar, y tampoco creo que fue en San Francisco, sino en la Plaza Venezuela, creo que me dice. Y ahí están, por supuesto, Lucho Espinal como personaje central. ¿Por qué? Porque eso fue Espinal, el personaje central del pueblo boliviano en su cometido, en su proyecto de recuperación de las libertades democráticas de ese tiempo. Obviamente, cada quien tenía su propia ideología, unos pensaban que estaban luchando por el socialismo, otros que estaban seguramente incluso queriendo pasarse etapas por el comunismo, etcétera, etcétera, pero habíamos algunos que todavía queríamos simplemente recuperar las libertades civiles y democráticas, y el Lucho Espinal era el personaje central. En torno a él estaban compañeros, compañeras que no sé si también han llegado hoy día. Estaba Rosario Chacón al lado de Luis Espinal, también estaba Javier Albó, y también estaba mi amigo aquí, a quien estoy mirando muy claramente, Matías, estaba al lado de Javier, si no me equivoco, pero totalmente diferente, es decir, estaba con una pinta de Che Guevara, con una boina, con una barba así tremenda, y por lo tanto no lo podía reconocer en la foto, porque ahora sí lo reconozco fácil. Y así otros personajes, Leonardo Ríos, estaba, si no me equivoco, un compañero de la Asamblea de Siglo XX, el compañero del presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Siglo XX, no me acuerdo, Pastor Mamani, algo así. Después estaba Gregorio Iriarte, estaba un poco más atrás, y ya no me acuerdo más. Habían varios de los compañeros de la Asamblea que estaban presentes en esa foto, y directamente yo dejo de hablar para que de pronto podamos compartir un poco con ustedes, confraternizar con los que todavía puedan quedarse, a pesar de que cada quien tiene que ver si va a poder llegar a casa esta noche, con la tormenta y el caos vehicular. Y para ello debo agradecer, he olvidado mencionar a mis compañeras también de se llaman ellas cultoras de Agrodelicias, Arte y Café, quienes nos han apoyado no solamente en la organización del evento, en la parte decorativa, sino también con unos deliciosos bocaditos allí que vamos a pasar a servirnos, pero no sin antes, yo les voy a pedir así un momento de paciencia para ver un audiovisual que hemos preparado con las fotos de Lucho Espinal, de varios momentos, que va a durar unos 10 minutos a lo sumo, y después de eso vamos a pasar a la parte de atrás a tomar un poquito de juguitos, café, según su preferencia. Y sin embargo, antes, yo soy olvidadizo, van a disculpar, lo que quiero hacer es que obviamente este escrito no lo voy a botar a la basura, ni tampoco lo voy a guardar en mi casa,
sino que lo queremos publicar, no solamente, por supuesto, el mío, sino el testimonio de Alfonso, lo mismo los testimonios de Gato. Y ya también a Gloria le he pedido que pueda darnos el escrito de su ponencia, y también le vamos a pedir lo propio a Hans, que haga un esfuerzo de escribir. Lo que nos ha contado es algo increíble, un testimonio así directamente de Luis Espinal, de sus años de joven, y por lo tanto todo eso lo que queremos poner en una separata que pueda acompañar a nuestro boletín. Como Asamblea de Derechos Humanos de La Paz estamos sacando un boletín que, si están interesados atrás, pueden adquirirlos, digo yo, es un precio simbólico, pero pueden tener estos boletines, y la próxima, el número 4, vamos a adjuntar estos testimonios de nuestro homenaje a Lucho Espinal a los 44 años de su partida. Muchas gracias, creo que he hablado más de lo que incluso me hubiera tomado leer. Gracias por estar. Gracias, Nano. Queremos informarles también que aquí tenemos a la venta el libro escrito por Alfonso Gumucio, editado por Editorial Plural, que dice Luis Espinal, el grito de un pueblo. También los boletines que tenemos para que ustedes los puedan adquirir y conocer este proceso que estamos intentando salir adelante. Finalmente queremos pedirle por favor a Mela Márquez que pueda tener la gentileza de dirigirnos unas palabras antes del… Sí. Mela, por favor, luego vamos a pasar… Muchísimas gracias por… Bueno, muchas gracias, bienvenidos a la Fundación Cinemateca Boliviana. Para nosotros, la Fundación, es un placer recibirlos, tenerlos hoy aquí, sobre todo porque Luis Espinal ha sido un inspirador en el cine. Nosotros tenemos la biblioteca que lleva su nombre, ha sido un inspirador de la creación, impulsor de la creación de la Cinemateca, al lado obviamente de muchos como Amalia de Gallardo y todos aquellos que en aquellos años 70 tenían que crear esta organización de la sociedad civil, y contra viento y marea vamos a cumplir 48 años en esta misión de preservar el patrimonio fílmico boliviano, misión que hemos cumplido con muchos, hemos cumplido, y porque tenemos 85% del patrimonio en nuestras bóvedas, y estamos tratando siempre de ponerlo en valor, de digitalizarlo, de catalogarlo. Y esta Cinemateca Boliviana este año cumple 48 años gracias a personas como Luis Espinal, que siempre pensó que había que preservar ese patrimonio. Esa idea de que la memoria, el cine es la memoria de los pueblos, y en ese sentido nosotros como fundación, gracias a los pioneros como Pedro Sus, como Carlos Mesa y todos aquellos que nos acompañaron, Cacho Muñoz, que hizo posible este edificio, Antonio Guino y todos los que han sido parte del fideicomiso como del directorio, han impulsado de manera absolutamente voluntaria, ¿no? Y hemos logrado construir este edificio, lograr tener bóvedas, lograr tener una biblioteca y lograr también tener esas salas para exhibir el cine mundial y el cine nacional. Vengan, mañana los invitamos. La Cinemateca da el premio Semilla y estamos en nuestra 11ª versión. Mañana premiamos a un director de fotografía grande como lo es César Pérez, que ha hecho la fotografía de muchos de los films de Jorge Sanginés, el mío y de otros, de Paula Gassi también, y un cineasta outsider, que yo lo llamo, que es Diego Torres, pero que desde los 70 él sigue apostando por el cine. Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias sobre todo al señor Calla y a todos los que han organizado, como nuestro gran Moro Gumucio, que siempre nos acompaña, nos apoya. Muchas gracias, y esta es su casa. Muchas gracias.
Bien, para cerrar este evento tenemos al compañero Wilfredo Pomar. Él es de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Por favor, Willy. Bien, muy buenas noches, saludos a todos los compañeros, a los panelistas, a las personas que están presentes y también ya se fueron los de la carrera de comunicación, que sí había una buena cantidad de personas menores a 30 años. Bien, en esta parte de la fotografía que decíamos que era bastante icónica, bastante importante, de la fotografía que don Alfonso tomó, donde justamente está Luis Espinal. Hubiéramos querido presentar este audiovisual, pero nos va a llevar unos 20 minutos y va a ser mucho tiempo. Yo creo que la sugerencia que tenemos, están pasando una hoja, están dejando su celular y ahí les vamos a pasar el audiovisual para que lo puedan tener y lo puedan disfrutar. ¿Está bien? Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Finalmente, por favor, tenemos ahí un pequeño refrigerio que con mucho cariño lo hemos preparado para todos ustedes. Les pedimos, por favor, pasar ahí a la parte de atrás. Muchas gracias por todo. Seguiremos andando por la senda que nos ha dejado Luis Espinal y los compañeros que han participado con nosotros. Ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito